Generación de las computadoras. Primera generación. Esta va de 1951 a 1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características: tubos de vacíos para procesar información, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los siguientes programas, usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son muy grandes y costosas, de un costo aproximado de $10,000. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora, que usaba un esquema de memoria secundario llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. La segunda generación va de 1958 a 1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de un cableado en un tablero. Las características que tenían las computadoras de la segunda generación era que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Estas usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente más accesibles. Se usaban en aplicaciones del sistema de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Tercera generación. Esta va de 1964 a 1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de los circuitos integrados, en las que se colocan miles de componentes eléctricos en una integración en miniatura. Las computadoras en esta generación se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores desde su presentación en el año 1965. Las características que tenían en esta generación fue que se desarrollaron circuitos integrados para procesar información, se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenaban la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación y las computadoras podían llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático, y emerge la industria del software. Cuarta generación. Esta abarcó los años de 1971 a 1988. En esta generación aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las computadoras con base de estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y han influido en la sociedad en general, sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación. Se desarrolló el microprocesador. Se colocaron más circuitos dentro de un chip. Se reemplazaron las memorias de anillos magnéticos por la memoria de chip de silicio. Se desarrollaron las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Y se desarrollaron las supercomputadoras. Quinta generación. Esta va de 1983 hasta la actualidad. Surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o lacto, tal cual la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera lacto o computadora portátil y revoluciona el sector informático. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se daba la tarea de poner también a la altura el desarrollo del software y los sistemas con los que se manejan las computadoras. La quinta generación de las computadoras fue un ambicioso proyecto hecho por Japón,
A finales de la década de los 80, su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaría técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como del software, utilizando un lenguaje prolongado al nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática del lenguaje natural a otra. Esto ha sido todo sobre las generaciones de las computadoras. Y no me marcho sin antes recordarles que si todos colaboramos, nos quedamos en casa y lavamos nuestras manos, podremos combatir esta pandemia que nos acecha, como lo es el famoso coronavirus, ya que si nos vamos a contagiar de algo, que sea de amor y esperanza.